Bienvenidos a Contrapuntos. Bienvenidos a Contrapunto con el distinguido pastor David Cortés, directo desde la Ciudad de México, y conmigo David Tamayo, presidente de Hispanic American Free Thinkers en Washington, D.C. Bienvenido, David Cortés. ¿Qué tal? Un gusto saludarte nuevamente, mi querido David. Pues qué gusto después de un tiempo. Sí, bueno, feliz año nuevo. Espero que todo la haya gozado mucho por allá. Todo bien, todo bien. Antes de proceder, quiero darle las gracias a varios oyentes que nos mandaron sugerencias y muy en especial le quiero dar gracias a Miguel Rodríguez Rivera de Puerto Rico, que fue la persona que dio la sugerencia para el nombre del podcast, Contrapuntos. Y por sus esfuerzos se ganó un CD de boleros peruanos que allá en el Perú le dicen balsecitos peruanos. Es un tipo de música muy bonito y muy bueno y David, si quieres uno de esos CDs, avísame y te mando uno. Creo que te va a gustar. Pues estaría muy bien, acá lo espero. Bueno, me mandas tu dirección. El tema de hoy es ¿existe Dios? Obviamente han habido cientos de miles de dioses a través de la historia humana, pero hoy no vamos a hablar del dios Thor, ni de Zeus, ni ninguno de los dioses aztecas. Vamos a hablar del Dios cristiano, que algunos llaman Jehová y en otras Biblias dice Yahvé o simplemente Dios. Ahora, yo no me considero ningún experto en dioses de ninguno de ellos, pero soy una persona de opiniones basadas en lo que leo y aprendo y entonces por eso me siento semicualificado para esta conversación. ¿Tú, David, te consideras un hombre experto en Dios? No, para nada. Yo creo que a pesar de que yo, estoy del lado de los que creemos que sí existe, creo que no podría nombrarme experto, simplemente me gustaría llevar esta charla como una persona más que tiene esa creencia que Dios existe y no creo que haya alguien que pueda decir que se declare experto en estas cosas. Pero tú llevas muchos años estudiando estudiando el tema de Dios, ¿no? Estudiando la Biblia, sí. Sí, entonces, bueno, y para recordarle a los oyentes, eres pastor también, ayudas como pastor en una iglesia con diferentes pastores, ¿no? Así, soy parte del equipo de pastores de la iglesia Manantiales en la Ciudad de México, desde hace 5 años aproximadamente. Perfecto. Entonces, una de las cosas que yo he dicho siempre es, y en el principio el hombre creó a Dios, y me parece interesante que el nombre Dios es como tener un perro y darle el nombre perro, ¿no es cierto? O sea que el nombre de Dios yo lo pongo con mayúscula cuando escribo a la gente o cuando escribo con algún creyente porque es un nombre propio. Me imagino de que tú lo has visto escrito de diferentes maneras y te molesta si alguien escribe Dios con minúscula. No, para nada. De hecho, hace tiempo vi algún debate así parecido en las redes sociales donde una persona escribe, es un cristiano, él es hijo de un famoso cantante cristiano y él escribe Dios con minúscula, entonces muchos cristianos de estos extremos se le aventaron a criticarlo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y yo soy de la opinión, David, que a Dios no le interesa si lo escribimos con mayúscula o minúscula, Él es Dios y no le afecta si lo escribes como lo escribas. Creo que no es algo que le pueda llamar la atención a Él. O sea que tú vienes con una mente muy abierta a esta conversación. No abierta, sino que, o sea, yo me pongo a pensar, si yo fuera Dios, creo que me apurarían otras cosas más que cómo escriben mi nombre. O sea, las mayúsculas y las minúsculas son reglas humanas, ¿no? Reglas que alguien se inventó de ortografía y creo que Dios está muy por encima de eso. Entonces, si lo quieren escribir con minúscula, hay gente que por respeto dicen que debe ser con mayúscula. Yo lo escribo con mayúscula, ¿no? Personalmente, porque como dices,
ver como un nombre propio y según Sí. las reglas de la ortografía, pues debe ir con mayúscula, pero no porque tenga cierta relevancia más allá de la escritura, pues. ¿No? Entonces, para empezar, ¿cuál es tu definición de Dios? O sea, han habido más de 100,000 dioses inventados por la humanidad y por eso yo creo que es importante empezar con una definición. ¿Cuál es tu definición de Dios? No lo veo como tú, que eso que dices que hay miles o quizá más dioses. Yo creo que hay uno, y Dios es una persona, ¿sale? Dios es una persona que creo que las culturas, desde, si nos remontamos, no sé, a lo más primero que pudiéramos tener, se le ha dado diferentes nombres y se le ha tratado de interpretar de muchas maneras, pero creo que al final de cuentas se trata de una persona, un ser que nosotros traemos en nuestra conciencia más básica, la existencia de un ser que está por encima de nosotros, que tiene capacidades muy superiores a las nuestras, pero para empezar yo creo que Dios es una persona. Okay. ¿Y tiene sexo o solamente porque el lenguaje...? No, usamos Dios en masculino. No sé por qué, no sabrá decirte por qué, pero no, bueno, Dios no es hombre ni es mujer, Dios. Es porque el machismo ha sido muy perduradero durante la historia. Es probable que incluso, sí, la religión en sus orígenes ha sido muy machista, por así decirlo, y puede ser que quizás esa es la razón por la cual se cree que Dios es hombre, pero no, Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios no tiene sexo. Dios es espíritu, es una persona, pero es una persona que no posee un cuerpo como lo tenemos tú y yo. Él posee él es espíritu, ¿sale? Y Sí. Bueno, yo, no sé. a ver, yo te doy mi opinión. En mi opinión hay dos tipos de dioses. Sí. Los que existen, los dioses que existen y los dioses imaginarios. Ahora, los imaginarios no son reales, de modo que los ignoramos, porque no hay ningún problema con eso, ¿no? De los dioses que existen hay dos tipos. Los que escogen no demostrar su existencia, ni tienen ningún efecto en el mundo natural, y los que sí escogen demostrar su existencia y también tienen efectos en la naturaleza. Ahora, si de los que escogen no demostrar su existencia, los dioses que no demuestran su existencia ni tienen un efecto en el mundo natural, entonces no se pueden diferenciar de los imaginarios, por lo tanto los podemos ignorar también. Y de modo que solamente queda un solo tipo de dios o dioses, los que escogen demostrar su existencia y obviamente lo demuestran porque tienen un efecto en el mundo natural. Entonces me imagino de que Jehová, al Dios en que tú crees, es un Dios que tiene un efecto en la naturaleza, hace milagros, lo cual nos permite ver la evidencia de su existencia. ¿Estoy en lo correcto? Claro. Ok, o sea que al tener efecto en la naturaleza, es un Dios que se puede probar, se puede ensayar, se puede demostrar. Si tienes la fe suficiente, se puede creer en él, se puede mostrar. Claro que siempre habrá gente, habrá personas como supongo el caso tuyo, nunca va a haber evidencia suficiente para demostrar que existe, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empieza a partirse las opiniones, porque ni una persona que cree que no exista puede demostrar que no exista, ni una persona que crea que sí existe lo puede demostrar de una manera tan convincente para que el otro lo crea. Entonces creo que la cuestión de la existencia de Dios parte de la fe. Si una persona decide no creerlo, porque es una decisión a final de cuentas, decides no creer en Dios, así quizá la única manera sería que se te apareciera, ¿no? Y te dijera, mira, aquí estoy, soy Dios. Y quizá eso nunca pase, o a lo mejor sí. Pero creo que si una persona decide no creer, son en vano los argumentos que los que creemos podríamos dar. Ahora, pero una de las razones que uno cree, o que mucha gente cree en Dios, y si tú vas, o sea, y hay diferentes tipos, yo argumento que hay diferentes tipos de Dios. Si tú vas a India, allá tienen diferentes dioses, los incas creían en un dios diferente, etcétera, y en todas partes mucha gente a través de la historia ha creído en dioses diferentes con diferentes atributos. Eso generalmente y casi que por siempre la determinación de la religión de una persona tiene que ver dónde nació.
y quiénes son sus padres y qué lavado de cerebro le hicieron cuando chico. Porque si uno los católicos tenían un dicho, los jesuitas específicamente tenían un dicho: dame el niño hasta los 7 años y yo te daré el hombre, porque hasta los 7 años básicamente le podían hacer un lavado de cerebro al niño que le perdura por el resto de su vida, y es parte de nuestra genética, es parte de que los niños tienen eso en que creen en los adultos, creen en los padres, creen en todo lo que la familia, los grandes le dicen. ¿Tú crees de que si eso no existiera, si no se le enseñara a los niños la religión desde temprana edad, tú crees que la gente aceptaría lo que de otra razón normalmente no aceptan para miles de otras cosas, como para comprar un auto? No aceptan más evidencia que lo que aceptan para la religión. Mira, creo que sí, David, porque si nos remontamos al inicio o sea, Dios es un concepto que se creó desde, o que surgió desde lo más básico del ser humano, ¿me entiendes? O sea, Dios no es algo que se inventó una persona, sino que más bien fue la explicación a cosas que ellos no entendían. ¿Cómo te diré? Lo notaron, se dieron cuenta que eso estaba ahí. ¿Sale? Entonces tú dices, bueno, a un niño, obviamente, si tú tomas, estoy de acuerdo contigo, que la creencia de uno como persona se basa en dónde creciste, en lo que te enseñaron cuando eras niño, etcétera. Sin embargo, yo te lo puedo decir, o sea, hay gente de la India, gente de otras religiones que, sobre todo en estos tiempos, está viendo en los países que creen en el Islam, en los musulmanes, ha habido mucha conversión al cristianismo. Y sorprendentemente no ha sido a raíz de predicación de gente de nosotros que hayamos ido, sino hay muchos testimonios de gente que dice musulmanes, ex musulmanes, que han tenido encuentros con Jesús personalmente. No por evangelistas, no por predicadores. Y estás hablando de gente que, especialmente los musulmanes, tú conoces cómo son adoctrinados, yo creo que mucho más que cualquier otra creencia en el mundo. Son muy bombardeados desde niños para seguir ese camino, y vemos adultos musulmanes convirtiéndose al cristianismo. Sí, pero si miramos las estadísticas y las noticias y eso, la religión de más alto crecimiento hoy en día es el Islam, y más gente se convierte a Islam de lo que se convierten al cristianismo. Habría que revisar las fuentes, porque yo tengo información contraria. No, y en ciertas áreas se da más que en otros lugares, obviamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las prisiones, más gente se convierte a Islam que al cristianismo. Pero, en fin, el punto es de que la religión se formó durante la infancia de la humanidad, obviamente, y donde uno ha ido a muchos lugares, si uno va al Amazonas, se encuentra indígenas en el Amazonas que creen en un dios o en varios dioses, en diferentes dioses, pero creen en lo sobrenatural, porque era una explicación a lo que no podían entender. Primero, por ejemplo, hace 150 años, hace 200 años, cuando una persona caía al suelo con un ataque de epilepsia, llamaban a un cura, llamaban a una persona que le sacara el demonio que tenía dentro. Hoy en día entendemos de que esa epilepsia se le da una pastilla y la persona ya está curada. De modo que a medida que la ciencia ha ido avanzando, el número de cosas que era causada por Dios o los dioses, los rayos, en fin, todo eso ha ido decayendo y ha ido decayendo. Cada vez menos y menos cosas son atribuidas a Dios y más cosas son atribuidas a lo natural, nada sobrenatural. De modo que, ¿cómo sabes tú de que un Dios existe? ¿Cómo sabes tú de que el Dios tuyo no es un Dios imaginario? Mira, no, de eso que comentas de que la gente atribuía los rayos, las enfermedades, todo eso a Dios, sí es entendible, pero antes de eso, las civilizaciones comenzaron a ver ciclos, comenzaron a ver que determinado tiempo el sol aparecía en el mismo lugar, tales estrellas se movían de cierta manera, había tiempo en los que era mejor sembrar que en otros, había ciclos incluso en los embarazos de las mujeres. O sea, no voy tanto a los efectos así como negativos de pensar en un Dios que enviaba enfermedades y rayos y todo, sino que el hombre comenzó a tener conciencia de que había un orden, que había un cierta estructura en el universo que le rodeaba, y la propia conciencia del ser humano se dio cuenta que había un creador, que todo eso no estaba ahí por simple azar o por simple
no sé cómo le llaman Bueno, ustedes. asumió que había un creador. Lo asumió porque es ¿cómo te diré, David? En el fondo del ser humano existe esa creencia. No es algo que... No en todos. Que se imponga... No, sí en todos. Lo que pasa es que después, conforme algunos crecen y todo, como tú, pues leen ciertas cosas, cierta información que les lleva a creer lo contrario. Pero lo natural, la conciencia natural de las personas es creer que existe alguien superior a todos nosotros. Me atrevo a decir que ustedes son una minoría, porque el general de la humanidad, inducido o no, es una conciencia muy fuerte que tenemos de que existe algo por encima de nosotros, y ahí es donde entra, unos le llaman de una manera, otros de otra, algunos le dan ciertos atributos, los dividen, ¿no? Por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios de la cosecha, el dios de esto, el dios de aquello. Personalmente creo que todo eso se resume en uno solo, en mi interpretación. Y ese único Dios verdadero ha sido visto desde diferentes ángulos, por diferentes culturas, incluso al día de hoy, ¿no? O sea, yo creo que se trata de un Dios, pero se le interpreta de diferentes maneras. Para responder a algo que dijiste, que la mayoría de la gente cree en algo y eso, tiene que ver porque las religiones, no solamente el cristianismo, sino todas las religiones, son como un virus social que pasan de padres a hijos, a nietos y eso. Y tienes que recordar que por muchísimos años, por miles de años y todavía hoy en día en más de 40 países, el ser ateo es pena de muerte. El ser ateo, el decir que es ateo, el dudar de la religión te lleva a pena de muerte. Tuvimos la Inquisición, tuvimos montones de cosas en las religiones cristianas, y hoy en día muchas religiones cristianas donde un hijo sale y dice de que es ateo, la familia le da la espalda, ¿no es cierto? De modo que siempre ha habido ese ataque al no creer. Y donde mucha gente que no cree, yo conozco mucha gente que no creen y sin embargo van a la iglesia, van con la familia, con los hijos, con la esposa, y me dice, si mi esposa se entera de que yo soy ateo, me divorcia. De modo que no puedo salir del closet, como se dice, no puedo hacer eso. Entonces, los números no es tanto. A medida que hay, con el Internet, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no sé en México, pero en Estados Unidos, el número de gente que ha perdido la religión se ha duplicado en los últimos 10 años. Ahora casi el 20% de la gente que ha abandonado la religión totalmente está un 20% en Estados Unidos, lo que hace 10 años estaba al 8%. Entonces, yo creo que con la educación y el entendimiento y el darse cuenta de que los milagros no existen, que la oración no sirve, y poder probar esas cosas, le demuestra a la gente, o sea, la educación demuestra a la gente de que estas cosas tienen procesos naturales, de que una persona que ora y reza se enferma tanto como una persona o igual que una persona que no reza ni tiene religión, o de que una persona que es religiosa no es ni mejor ni peor que una persona que no tiene religión. La religión vende una pomada, vende de que somos malos y que la única salvación es esto mismo que yo te estoy vendiendo, esta medicina que yo mismo te estoy vendiendo. ¿Qué opinas de esa manera de cómo miro yo eso? Pues no, obviamente no la comparto. Sí creo que mucha gente, ¿sabes por qué creo que mucha gente está abandonando, como tú dices, la religión? Ajá. Precisamente por eso, porque son religiones. Aquí me gustaría aclarar un poquito. Yo creo que lo que yo creo y lo que yo enseño, y no sé si lo hemos platicado, que no lo considero una religión. Religión, tú lo sabes, es una palabra que viene de religar, ¿verdad? Uh-huh, sí. De volver a unir. Y esa volver a unir la relación que el hombre tenía con Dios, ¿sale? Entonces, desde los inicios, la gente había tratado de, a través de esfuerzos propios, volver a ganarse el favor de Dios, porque eso, David, a final de cuentas, me lo digas que no lo crees o no, ahí está. O sea, la Biblia nos cuenta que cuando Dios creó al primer ser humano, lo creó en una perfecta comunión y relación con Él. El hombre pecó y hubo una separación, hubo un distanciamiento entre Dios y la raza humana. Y ese distanciamiento pegó y caló hondo en el ser humano al grado de que todas las culturas
crearon una religión, crearon un intento de volver a ligarse con Dios, de solucionar esa metida de pata de Adán a través de muchas formas, sacrificios, rituales, comportarse de ciertas maneras, etcétera. Y todo eso nunca funcionó porque el vacío del ser humano seguía y nunca alcanzó, nunca fue suficiente. La diferencia del cristianismo con cualquier otra religión es esa, que no es el esfuerzo humano por religarse con Dios, es el esfuerzo que Dios hizo para volverse a acercar a nosotros a través de Jesucristo. Desde ahí yo parto totalmente de tu comentario, porque sí, la religión efectivamente no tiene ningún resultado, no soluciona el vacío que el ser humano tiene de tener una relación con Dios. La religión no hay razón para ir a la iglesia, no hay razón para que la gente vaya a tu iglesia. No, vuelvo a lo mismo. La única manera de satisfacer ese vacío es a través de Jesucristo. Yo sé, porque esa es la única Jesucristo diferencia. Está en todas partes. Esa es la única diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Tú no me puedes mencionar ninguna otra religión en la cual Dios haga el esfuerzo de acercarse a la gente. Siempre es la gente tratando de acercarse a Dios a través de ofrendas, a través de sacrificios, a través de rituales vacíos. Antes de seguir, un par de cosas para clarificar. En tu religión, en tu creencia, ¿Jesús es Dios? Sí. Ok, Jesús es Dios y Dios es Jesús. Así es, son la Trinidad. Creen en la Trinidad. El Espíritu Santo también. Ok, 3 en 1, 1 en 3, ¿no es cierto? Sí. Ok, y entonces, todavía no entiendo, Dios supuestamente está en todas partes, según me enseñaron a mí yo cuando estaba chico. ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Puede estar en todas partes. O sea, que no está en todas partes. Claro, puede estar en todas partes. Hay lugares donde Dios no podría entrar. No que no pueda, decide no estar. Él no quiere entrar. Entonces hay 21,000 religiones cristianas. Tú, por ejemplo, nunca irías a una iglesia católica ni crees muchas de las cosas que la iglesia católica enseña, como por ejemplo de que el vino y el pan se convierten literalmente, no metafóricamente, literalmente en carne y en sangre. Claro, sí, no. Y sin embargo, o sea que hay, sabiendo que hay todas estas diferencias de religiones cristianas, aún entre ellas mismas, y cada cual lee la Biblia y interpreta las cosas a su manera. Yo siempre digo que la Biblia es un libro de multiple choice, de escoger respuestas diferentes, porque uno en la Biblia encuentra muchas cosas que se contradicen. Ahora, si la Biblia te demostraran a ti, si en la Biblia te demostraran que las cosas que dice la Biblia están erradas, ¿tú dejarías de creer en Dios o dejarías de ser cristiano? ¿O cómo te afectaría eso a ti? Mira, creo que no. Han sido siglos y siglos de tratar de desacreditar tanto los orígenes, la fiabilidad, que si le metieron mano, que si le añadieron, que si le quitaron. Incluso es el libro con más intentos de ser destruido de toda la historia, y no lo han conseguido. Entonces yo realmente dudo que esa posibilidad exista, de que alguien, ¿cómo te diré? Para mí la Biblia es la palabra de Dios, y no hay ser humano que tenga argumento que pueda debilitarla o que pueda... Pero ¿tú tomas la Biblia literalmente o alegóricamente? No, la Biblia se tiene que entender literalmente. Literalmente, o sea que si dice Dios se demoró 7 días en hacer el mundo, fueron 7 días. No. Mira, es que hay que entender. Eso es literal. Mira, es literal, pero tú me estás hablando de Génesis. Estoy hablando de toda la Biblia. No, pero es que hay que entender, en la Biblia hay libros que fueron escritos de diferente manera. O sea, si yo te doy a ti un libro de poesía de Octavio Paz y te digo que lo leas literal, pues es una aberración. Exacto, por eso pregunté al principio. Porque ese pasaje que tú me estás diciendo, sí, literal, pero sabiendo el sentido de cómo se escribieron los libros. En la Biblia hay libros, ¿cómo será? De muchos estilos literarios, vamos a decir. Hay libros que son históricos, hay libros que son de poesía, hay libros que son como de sabiduría popular, hay libros que son anécdotas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tú me mencionas Génesis, ese donde dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en 1. Ese es un poema.
¿Cómo sabe uno, cuándo es un poema? Del 1 al 3. ¿Cómo sabe uno cuándo es un poema y cuándo no? Estudiando, pero, o sea, metiéndote a conocer los orígenes, la tradición judía, porque todo el Antiguo Testamento es judío. Entonces, si tú investigas, descubres que eso que Moisés escribió, lo escribió como un poema. Es el poema de la creación, imagínate. Mucha gente se lo toma como algo literal. Es que ahí es el problema, o sea, alguien puede decir, bueno, los 10 mandamientos, no matar, no robar, no mentir, eso lo voy a tomar también así como poesía nomás. Y de hecho, mucha gente lo toma de esa manera. No, pero es que no es de que lo que yo diga, ¿sí me entienden? O sea, yo por eso te puedo decir, es tan tonto como decir que yo voy a leer poesía de Octavio Paz y la voy a tomar como algo literal. Sí, pero el problema es que cuando tú tomas un libro de poesía de Octavio Paz, sabes de que te dicen, eso es un libro de poesías. No, cuando alguien te entrega algo que no está escrito en poesía, está escrito en prosa, porque el Génesis está escrito en prosa, y luego, porque no hace sentido, y recuerda que hasta hace poco, la gente decía, sí, fueron 7 días exactos, días y noches, no, pues 24 imagínate. horas y todo eso. No, solamente cuando la ciencia demostró que eso era totalmente equivocado, fue de que, bueno, entonces ahora esto ahora no es literal, esto ahora es alegórico, lo que le digo yo alegórico, o sea, para ser interpretado. Claro, un día representa un periodo de tiempo muy largo. Y ese es el problema que yo encuentro, porque cada vez que alguien encuentra algo que no le conviene, o que no le gusta, o que la ciencia demuestra que es errado, pues obviamente el libro nunca va a ser errado, ni nunca se le va a encontrar un problema, porque cada vez que se le encuentra un problema, se dice, no, pero es que eso era simbólico nomás, o eso no era de verdad, eso no era literal. Entonces, o sea, si uno seguía de esa manera, cualquier libro, el Corán, el libro de Mormón y todos los otros libros se pueden tomar de la misma manera y no hay manera de probar de que esos libros son equivocados tampoco. Es que sí hay es que es lo que te digo, el asunto está en la Biblia. Tú te puedes acercar de diferentes maneras. Si una es leerla, yo le digo por encimita, y es bueno y vas a aprender algo y te va a dejarlo, pero la Biblia es un libro demasiado profundo, con una riqueza espiritual, una riqueza, no sé. Igual uno puede decir eso, lo que pasa es que uno puede, te digo, yo tengo estas conversaciones con musulmanes todo el tiempo y ellos me dicen exactamente lo mismo del Corán. Claro, el Corán también es un libro increíble, yo lo he leído, lo comencé a leer. Por tiempo no lo pude terminar. En muchas cosas te cuenta las mismas anécdotas que la Biblia, en otras te cuenta otras cosas, pero por ejemplo, tú me dices de que la Biblia es la palabra de Dios, pero verdaderamente si te empujo en eso, tú me vas a decir que Dios literalmente no escribió la Biblia, sino que fue gente inspirada por Dios. Claro. ¿Correcto? Sí. Bueno, el Corán, ellos dicen que la Biblia es la palabra literal de Dios, que Dios dictó la Biblia y la Biblia se la dictó a Mohammed y Mohammed se la dictó a otra persona para que la leyera, y de la misma manera el libro de Mormón dice que Dios le dijo al arcángel, el arcángel le dijo a Joseph Smith y de ahí él escribió el libro de Mormón y todo, y vienen, ¿no es cierto? Entonces, son argumentos que verdaderamente no prueban muchas cosas. Ahora, yo te voy a dar algunas razones por las cuales yo no creo lo que a mí no me convence, o a mucha gente no lo convence, de que un Dios existe. Para mí, históricamente y consistentemente, todo lo sobrenatural que se le ha asignado a Dios, cosas, curas, yo estaba esto y me recé y me curé, las enfermedades, los microbios, para dónde se ve el sol en la noche, todas esas cosas eran cosas que la religión tenía una respuesta, errada, pero tenía respuesta. Ahora, después de que la ciencia salió adelante, el problema ha sido de que todas las cosas, nunca ha habido una cosa natural que ha sido reemplazada por una sobrenatural. Cero, nunca. En cambio, del otro lado, muchas cosas que eran sobrenaturales, con la ciencia nos dimos cuenta que verdaderamente son cosas naturales. Entonces, los argumentos débiles y explicaciones que veo yo de mucha gente religiosa es un argumento de experiencia personal. Es que yo lo he sentido, Dios me hizo un milagrito, yo soy muy especial y por eso Dios se encargó de mí, aunque se estén muriendo 10,000 niños de hambre en África. El otro es el argumento de que
argumento que la religión no tiene para defenderse lógicamente, el de decir por qué este Dios es esto, o argumentos abstractos de que, Dios es amor, Dios es paz, y le dan otros, ya tenemos palabras para amor, para paz y todo eso, cuando tratan de explicar eso. Y obviamente el argumento que me estás dando tú, que es el argumento del libro sagrado. Hay un libro, que este libro es perfecto, no tiene ningún error, y cada vez que se encuentra un error, pues ese error hay que interpretarlo porque es para interpretación, porque es poesía. Entonces, una persona independiente que no tuvo ¿por qué ha de creer eso? ¿Por qué ha de creer lo que tú estás diciendo? Mira, de respecto a la Biblia, hay muchas razones por las cuales la gente puede confiar en que la Biblia es un libro de inspiración divina. La Biblia se escribió, y tú lo debes saber, por más de 40 personas. Sí. Todos hombres, casualmente ninguna mujer. Ninguna mujer. Por algo, mencionabas algo ahí en Facebook respecto a eso, ¿verdad? Exacto. Que no había ninguna mujer. Efectivamente, no hay registro de que ninguna mujer participara en la escritura de la Biblia. Más de 40 hombres de diferentes ocupaciones, diferentes estratos sociales, en 3 continentes diferentes, en un lapso de 1500 años. Bueno, 3 continentes diferentes, pero escritos verdaderamente en el Medio Oriente. No te entendí. Por ejemplo, ¿cuáles son los continentes? Escrito en Asia, África y Europa. O sea, obviamente diferentes partes. Sí, o sea, okay, algunas partes de la Biblia se escribieron en uno de estos, la mayoría en Asia, por supuesto. Sí. Pero se escribieron algunas cosas en otros continentes. Algo que me llama la atención de la Biblia, David, es que en épocas totalmente anteriores a muchos de esos avances científicos que tú mencionas, la Biblia da por hecho cosas que después la ciencia descubrió que eran ciertas. Por ejemplo, tú sabes que antes la gente pensaba que la Tierra era plana, que la sostenían 4 elefantes, o que había un tipo ahí sosteniéndola, etcétera. Y desde el primer libro que se escribió de la Biblia, cronológicamente, fue el libro de Job. No te tengo el dato ahorita de cuándo se escribió, pero es el libro más viejo que se escribió que forma parte de la Biblia. Y fue antes de cualquier tipo de hallazgo científico respecto a esto de la Tierra. Y Job, por ejemplo, Job capítulo 20, no me recuerdo si es 26, por ahí dice que nos habla acerca de que la Tierra es redonda, de que es una esfera, y de que cuelga sobre nada en el espacio. La Biblia nos avienta estas declaraciones muchísimo antes de que cualquier científico eso me interesaría mucho, y saber cuándo se escribió eso, porque obviamente... Te lo voy a investigar. Sí, porque obviamente Platón y muchos de estos en Grecia ya eso lo sabían de mucho antes de Jesús. Te estoy hablando de muchísimo antes que cualquiera de ellos. Lo mismo que en China también tenían eso, pero si miramos eso, y lo acepto por el momento, tendríamos que mirar entonces también en la creación de la Tierra, donde dice de que la vegetación, por ejemplo, fue creada antes de que el Sol y las estrellas y la Luna y todos los astros. Y ya sabemos muy bien de que verdaderamente la ciencia nos demuestra de que la Tierra vino a existir hace 4.000 millones de años, mientras que el universo, las estrellas y todo eso ha existido 13.000 millones de años, o casi 14.000 millones de años. O sea, no es posible de que las plantas hayan salido antes que la planta haya salido antes que el Sol. No, pero lo primero que creó Dios fue el Sol. No. La luz. No, eso fue el cuarto día. Eso fue el cuarto día. El cuarto día creó el sol y la luz. Si miras la creación en Génesis, fue en el cuarto día que lo creó. En el primer día Dios creó la luz, pero la luz no salía de ninguna parte porque no habían estrellas, no había sol, no había nada. Entonces, que es otra pregunta, ¿de dónde venía la luz si no hay luz, no hay nada que produzca luz? Si tú miras la creación... Tienes razón. Primero aparece la vegetación y después las lumbreras. Exacto, lo que obviamente es científicamente lógico, ya sea que cuentes los días como millones de años o no. Entonces, esa es la cosa, que al ver el poder de Dios y de los milagros va disminuyendo a medida que la ciencia y la tecnología han avanzado. Entonces ya esas explicaciones, el mundo de Dios se viene achicando en las cosas que hace Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no exista, porque verdaderamente el que dice Dios existe
El que hace la afirmación es el que tiene que demostrar lo que afirma. Si yo te digo, existen el chupacabra existe, tengo que comprobar, yo soy el que tengo que comprobar de que el chupacabra existe. No el resto de la gente probar de que no existe, porque tú sabes, uno no puede probar un negativo. De modo que esa es una de las... Ahora, uno puede usar lógica y puede usar muchas cosas para comprobar de que si algo existe, ciertas cosas deberían de ser verdaderas. Por ejemplo, si yo te digo de que afuera de que en Ciudad de México acaba de estallar una bomba nuclear y tú vives en Ciudad de México y tú abres la ventana y miras y no ves nada, entonces obviamente, deberías de, y todavía estás vivo, obviamente eso es evidente, aunque no hay evidencia de una bomba, no estás viendo una bomba, es evidencia de que tal bomba no existe. Entonces hay ciertas cosas que deberían de pasar. Yo te doy otro ejemplo. Cuando Jesús muere en la cruz, supuestamente hay 3 horas de oscuridad en todo el lugar en el Medio Oriente. Y sin embargo, los historiadores de Egipto, los historiadores de Siria, de los mismos judíos, los historiadores romanos, que eran súper buenos en tomar notas en esos tiempos, nunca nadie reportó de que eso pasó. Si eso hubiera pasado, alguien lo hubiera reportado. Todos esos historiadores diferentes de diferentes culturas, etcétera. Lo mismo que dice la Biblia de que salieron de las tumbas los hombres caminando y que se encontraban con la gente, los muertos. Si salen zombies, si salen gente caminando por la calle, obviamente eso también debería ser. Entonces, hay maneras de probar o desprobar ciertas cosas en lo que pasa o no pasa. Cada vez que alguien dice, hay un milagro, está esto, y cuando la ciencia verdaderamente va y lo trata de estudiar y trata de ver eso, se da cuenta de que hay una explicación natural y muchas veces hasta pueden replicar esos milagros de cierta manera. De modo que... Mira, en eso que acabas de decir, David, estoy de acuerdo. Mira, yo creo que un milagro... ¿Cómo te lo formulo? Un milagro, por supuesto, que puede ser explicado por la ciencia. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, yo no estoy peleado con que la ciencia explique un milagro de algo que Dios hace de manera sobrenatural. Porque evidentemente un milagro que es la ruptura de reglas naturales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces la ciencia... Yo vi hace tiempo un documental donde científicos trataban de explicar ciertos fenómenos que la Biblia narraba. Por ejemplo, cuando se abrió el mar, no me recuerdo, pero eran así varios milagros sobrenaturales de la Biblia, y ellos todos los lograron, ¿cómo se llama?, explicar científicamente qué fue lo que pudo haber pasado. Y eso me parece excelente. El asunto es, hazlo. O sea, sí podemos encontrar las explicaciones que quieras, y qué bueno, y siempre lo vamos a poder hacer, pero el asunto es, logra que eso vuelva a pasar. O sea, ahora, por creo ejemplo, que ahí es donde radica el milagro. Por ejemplo, la Biblia, para hablar sobre la oración, en la Biblia dice que Juan 14:13, dice que cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, Jesús está hablando, ¿no? Jesús dice, así es. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Y luego en Mateo 7:7 y 7:20 y Marcos 11:14 dice lo mismo. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué odia Dios a los mancos? Y uno puede rezar para que te crezca un brazo y nunca te va a crecer, pero una salamandra y una lagartija que se le corta la cola sin necesidad de rezar, le nacen naturalmente y le crecen. O sea, que muestra como que Dios puede hacer ciertos milagros mientras sean posibles. Pero si no son posibles, entonces no los puede hacer. Como por ejemplo el que le crezca una pierna a una persona de nuevo. ¿Cómo explicas tú de que aunque sigas las reglas de lo que dice la Biblia, pidiéndolo en el nombre de Jesús, con toda fe y toda esperanza de que esa pierna nunca te va a crecer de nuevo, pero a una lagartija sí? Sí, mira, qué buen ejemplo usas, David, el de la lagartija. Mira, esto te lo voy a responder con un ejemplo. Ajá. Yo tengo 2 hijos pequeños. Muy bonitos está, por cierto. Con todo mi corazón. Muy bonitos está, por cierto, sí, los conozco. Los amo, y yo haría lo que fuera por ellos, ¿sale? Dentro de mis posibilidades, que son finitas. Pero hay ciertas cosas que ellos me pueden pedir que, aunque
ellos lo deseen con todo su corazón y ellos lo quieran y lo anhelen, yo sé que no les va a hacer ningún bien. O sea, hay cosas, o sea, si viene ahorita mi hijo y me dice, préstame el cuchillo porque quiero jugar, o sea, por más que lo amo, o sea, es que te vas a lastimar. O sea, tú no puedes manejar eso. O que me pidiera $100,000, bueno, $1,000. ¿Y si te pide una pierna? ¿Y si tu hijo se accidenta y te pide una pierna, no se la darías? Ahorita vamos para allá. Mira, Okay. es claro, desde nuestra perspectiva eso parece totalmente injusto. O sea, no me está pidiendo nada malo, es una pierna, es un brazo, es que me sane una enfermedad, es esto, es aquello. Hace tiempo, antes de que yo tuviera mis hijos, David, tuve una sobrina, mi primera sobrina. Y yo me acuerdo que cuando ella tenía como medio año, no sé por qué razón acompañé a mi hermano a vacunarla. Y fuimos a vacunarla y entonces llegamos ahí y le entregaron la niña al doctor. Entonces la doctora la tomó y le clavó, me acuerdo, 3 inyecciones, 2 en la pierna, 1 en el brazo y otra tomada. ¿Sale? Y la niña lloró y hizo todo un show del dolor que le causó. Ajá. Cualquiera podría pensar que ese papá es terrible porque llevó a su hija que le clavaran unas agujas ahí a un señor salvaje que ni la conoce. Sí. Si tú te pones desde la perspectiva de mi sobrina, obviamente que puedes culpar al papá de ser un ogro, de ser lo más Cruel. malo que existe, Sí. y cruel, pero tú entiendes desde la perspectiva de un adulto que lo que él está haciendo es un bien para la niña, porque le está suministrando algo que en un futuro le va a ayudar a combatir ciertas cosas y es un beneficio, pues, aunque por el momento sea algo sí. que la niña no entienda. Sí. Hay que entender, David, que nosotros estamos de un lado equivalente al de mi sobrina. Ajá. Nosotros creemos que sabemos todo y nos creemos muy inteligentes, nos creemos muy sabios, porque la ciencia ha avanzado, porque hemos descubierto cosas, porque hemos aprendido, nos sentimos fuertes, nos sentimos capaces, hemos puesto el mundo de cabeza, hemos hecho imperios, o sea, y nos sentimos capaces, pero la realidad es que, viéndolo en perspectiva, somos la niña. Sí. Que muchas veces el papá nos lleva a vacunar y nosotros no entendemos, entonces lo que hacemos es culparlo. Es un tirano, no me quiere dar la pierna, ¿por qué no me la quiere dar? Oh, no, yo no digo que es un ¿por qué tirano? si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué esto, aquello? Y culpamos a Dios de muchas cosas que desde nuestra perspectiva son injustas, pero son injustas así como para la niña es injusto que le claven unas agujas. En algún momento, David, entenderemos todo. Sí, tú pero me yo dices, no ¿por qué estoy... Dios no le da una pierna al que se la pide? No, yo no estoy Yo hablando sé. de eso. Estoy hablando de que la Biblia específicamente dice que no importa lo que tú pidas, si lo pides en el nombre de Jesús se te va a conceder, que te lo va a dar. Y la gente que le pide porque se le cure cánceres, porque se curen un montón de otras cosas que se que curan. lo recibe. Y hay muchas cosas que... Y hay gente que no. Por eso, entonces, cualquier otra cosa que naturalmente se cura solo, como cánceres y cosas por el estilo, o problemas de corazón, muchas veces el cuerpo mismo se recupera solo. Ese tipo de milagros por cantidades, pero algo que sería súper obvio, como el de crecer una pierna o un brazo, aunque siga uno la fórmula que le dan a uno en la Biblia misma, entonces, o las únicas alternativas serían, o no existe ese Dios, o lo que dice la Biblia es mentiras de que si lo pide en el nombre de Jesús se le va a conceder, porque no se está dando. Las únicas dos razones serían esas. ¿Cuál sería una tercera razón? La Biblia dice una cosa, tú la sigues y solamente a los mancos, porque a los otros no tienen ningún problema. Bueno, para ciertas cosas, si te sacan un ojo y quedas tuerto, no te hace crecer otro ojo, pero a una lagartija sí. Entonces, es como que le demuestra de que si el Dios existiera, sería en ese sentido muy lógico, especialmente con el poder de la oración que dice la Biblia que existe. Ahora, hay experimentos que demuestran de que la oración no funciona. Hay experimentos que han hecho con gente orando y por otras personas y si quieres te puedo mandar el link de eso cuando quieras. ¿Tú qué opinas de eso, de que, o sea, de experimentos que demuestran de que la oración verdaderamente no tiene efecto
especialmente... Es que no tienen manera de demostrar que la oración no tiene efecto. O sea, ¿cómo? ¿cuáles son los parámetros para que un... perfecto, sí, los parámetros son... ¿Cuáles son los parámetros que un científico puede decir si funcionó o no funcionó? Te explico el experimento bien rapidito. Esto fue un experimento hecho en Massachusetts, creo que fue, no sé si fue en MIT o Harvard, donde cogieron 100 pacientes que habían tenido operación, iban a tener operación de corazón abierto, y pusieron a todas estas iglesias, habían creo que algo así como 10,000 personas que iban a estar orando por la salud de estas personas. Tenían los nombres, tenían la edad de todo eso, y luego tenían un grupo control de otras 100 personas que también, todos tuvieron la misma exacta operación. Después de unas semanas miraron cuánta gente había muerto y cuánta gente había vivido, y no había ninguna diferencia entre el grupo que le habían orado y el grupo por el que no habían orado. Entonces dijeron, ok, no hay ninguna diferencia en eso, pero a lo mejor el saber de que alguien está orando por ti tiene un efecto. Entonces hicieron el experimento de nuevo. Esta vez a la gente por la que estaban orando le dijeron, mire, tenemos 10,000 personas orando por usted le va a estar muy bien, esto y lo otro, pero tenemos 10,000 personas orando por usted, y a la otra gente no le dijeron nada. Después de de unas semanas vieron a ver, y casualmente el grupo por el que habían orado le fue peor, o sea, se enfermó más, tuvo más complicaciones que el otro grupo. Ahora, científicamente, ¿cómo se explica eso? Fue de que cuando mucha gente pensaba de que iban a ir a una operación y pensaban, sí, una operación va a salir bien, pero cuando le dijeron, hay 10,000 personas orando por usted, la persona ya se puso nerviosa, ya pensaba, tal vez estoy peor de lo que yo me imaginaba, 10,000 personas orando por mí, entonces entra la depresión, y se sabe que científicamente personas deprimidas no se recuperan tan bien como personas que están contentas o que no están deprimidas. Entonces, el experimento básicamente demostró, hicieron unas variaciones más, pero en todo apareció, y esto está en el New York Times, esto salió en el New York Times en el 2006, agosto 31 del 2006, donde básicamente demuestra de que no hay tal cosa como el poder de la oración. Ahora, muchos de nosotros ateos pensamos y decimos de que el problema con la oración es de que es pretender hacer algo cuando verdaderamente uno no está haciendo nada. Mucha gente dice, hoy voy a orar por ti, en vez de decir, mira, voy a ayudarte en tu casa, a limpiar tu casa para ayudarte con el problema que tienes. Es mucho más fácil decir, voy a orar por ti y tal vez hacerlo. Yo creo que la mayoría de la gente no lo hace, pero tal vez hacerlo, porque eso no hace nada. Como digo yo, dos manos trabajando hacen más que 1,000 manos juntas en oración. De modo que esa es mi cosa con la oración, de que mucha gente se autoconvence de que sirve, pero la evidencia muestra lo contrario. ¿Cómo podríamos mostrar de que la oración verdaderamente sí funciona? Pues es que ahí, David, entramos en lo que tú no aceptas, las vivencias, las experiencias que cada persona tiene. Yo personalmente he visto de primera mano la diferencia que hace la oración en diferentes circunstancias, tanto en mi familia como en gente de la iglesia en la que yo pertenezco. Todo lo contrario a lo que tú mencionas de este estudio. Nosotros hemos visto gente sanada de muchas enfermedades. Uh-huh. La más reciente fue una niña, apenas el 31 de diciembre pasó a dar gracias porque había sido diagnosticada con lupus. Sí. La iglesia se puso a orar y en sus últimos estudios salió totalmente sana. O sea que no le estaban haciendo ningún tratamiento médico. No. Porque yo tengo un amigo que me dice, mira, yo cuando tengo dolor de cabeza, me tomo 2 aspirinas, rezo profundamente y la oración me quita el dolor de cabeza. Claro. Fíjate, qué bueno que mencionas eso de la medicina. Ajá. En Jeremías, la Biblia, Dios da una promesa y nos promete 2 cosas. Nos promete sanidad y medicina. Fíjate qué interesante. Uh-huh. Esto yo se lo enseño a la gente de aquí en la iglesia. Dios es un Dios soberano. El Dios que yo creo es un Dios soberano y Él decide cómo hace las cosas. Nosotros, yo le enseño a la gente, tu primera opción tiene que ser la sanidad, porque así lo enseña la Biblia. Dios te promete sanidad y como segunda opción medicina. Tu primera opción debe ser la sanidad y muchas veces Dios te va a sanar sin intervención de ninguna otra cosa. Pero también Dios ocupa la medicina
para sanarte. Y tú vas a decir, no, espérame. Esos méritos son de la ciencia, esos méritos son de nosotros. Déjame decirte lo que pasó con esa misma abuela en 2 ocasiones. Mi abuela, ajá, en una ocasión hace como 8 años, David, ajá, fue diagnosticada con 7 tumores en su cerebro. Ahí tenía la tomografía perfectamente claros, ajá, 7 tumores en su cerebro. Sí. La programaron para cirugía, obviamente, de emergencia. Ajá. Nosotros, la parte creyente de mi familia, nos pusimos a orar por ella. Sí. Y déjame decirte que justo antes de el día que le iban a operar, ya estaba ella rapada, sí, ya estaba peloncita, lista para entrar. Le hicieron un último escaneo, sí, y ya no aparecía nada. Pero 7 tumores desaparecieron. Espérame. Ahí yo lo tomo como un milagro. Dios, lloré pidiéndole a Dios su promesa de sanidad, y Dios la sanó. Sí. Años después, ella no ha vuelto a tener ningún problema con eso. Ajá. Años después tuvo un problema en su esófago, que el nombre común me parece que le dicen punta de lápiz, que el esófago donde se junta con el estómago se hace como un triángulo, como que se cierra. Ajá. Entonces ella bajó de peso de una manera sorprendente, y fue como se dieron cuenta, porque ella no podía tragar la comida y bajó mucho de peso. En esa ocasión, pues dijimos, ya Dios le quitó 7 tumores, bueno, ¿qué más da que le arregle este asunto? Y no pasó nada. Uh-huh. La metieron al quirófano, la operaron y al tiempo se recuperó. Sí. Y tú podrás decir, bueno, Dios lleva a uno, la ciencia lleva a uno, ¿no? Empates. No, yo lo veo... Pero déjame decirte qué es lo que yo aprendí, David. Ajá. Cuando ella entró al quirófano, lo que el doctor hizo fue cortar esa punta de lápiz, ajá, y coserla con el estómago. Sí. Eso es lo único que el doctor puede hacer. Uh-huh. Tomar ese esófago, cortarle la punta y unirlo al estómago. Hasta ahí, ya más que eso el doctor no puede hacer. Ajá. ¿Quién es el que hace que ese esófago se vuelva a ser una carne con el estómago? Tú me vas a decir que es el cuerpo humano, que la es naturaleza y todo. Sí, la naturaleza. Para mí es Dios detrás de todo, porque para mí quien diseñó la naturaleza es Dios. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? En esa promesa que Dios da de sanidad y medicina, uh-huh, aunque tú te cures por la vía de la medicina, al final es obra de lo que Dios está haciendo. Yo te doy... Porque a final de cuentas, cualquier interacción de un medicamento, una cirugía o algo, al final dependemos de lo que Dios ya hizo, que fue la creación. Si yo me hago una rajada aquí en la mano, después de unos días esa rajada se va a cerrar y se va a hacer una cicatriz. Y yo sé que de tu lado lo toman como algo normal, algo de la ciencia, algo que el cuerpo, pero para mí es parte de la creación de Dios. El hecho de que mi cuerpo se sane a sí mismo es evidencia de que hay un creador, hay un diseño detrás de todo esto. Pero mira, yo te digo un par de cosas sobre eso. Yo tengo una amiga que le pasó exactamente lo que le pasó a tu abuela con los tumores y todo eso. Y, o sea, casi que idéntico, excepto que nadie rezó por ella no es creyente, ella no cree en Dios, es atea, y es algo que le pasa normalmente. O sea, si tú miras a la gente por la que rezan y la gente por la que no le rezan, el resultado es lo mismo. El resultado es lo mismo. Un ateo se corta la mano, se le cura igual de rápido que a una persona por la que rezó, lo que sea. Claro. Ahora, yo te digo otro ejemplo. Supongamos, por decir nomás, de que Dios creó el universo. Te voy a dar esa por el momento, de que Dios creó el universo y luego se murió, o se fue, o desapareció, y el universo ha estado funcionando por 13.7 billones de años solito. ¿Cómo crees tú, o sea, la naturaleza misma, el problema que yo tengo con todo esto es de que cada vez que pasa algo bueno, Dios recibe el crédito. Cada vez que algo pasa malo, es el humano, es el pecado, es el diablo, es todo menos Dios. Entonces, por ejemplo, si tu abuela le fue bien en la operación, gracias a Dios, alabado sea el Señor que hizo un milagro. Si ella se muere, a negligencia médica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es que no, yo en este caso no sería así. El problema pero que bueno, sí, entiendo que hay gente que lo ve así. Yo cada vez que veo todo lo bueno, pero dime, ¿cuándo fue la última vez que tú viste de que una persona creyente en Dios le echara la culpa a Dios por
un terremoto, por un huracán, por una nevada, por lo que sea, nunca, porque todo lo bueno, el crédito se lo dan al Dios, eso lo enseña, desde chiquito se lo enseña la religión, gracias a Dios por esto, pero cada vez que pasa algo malo es culpa de nosotros. Mucha gente me ha dicho cuando oran, no, es que si yo no oré porque no tenía suficiente fe, por eso no se dio, o no oro porque Dios sabe que es mejor para mí, y tengo que confiar en lo que Dios diga, en fin, ¿no es cierto? Y entonces muchas veces es un privilegio que la cristianidad enseña de que yo soy especial y Dios me ayudó con este examen que yo tenía, gracias te doy Señor por haberme ayudado con este examen, mientras que Dios está dejando de que otras 10,000 personas se mueran de hambre en África todos los días. No hace sentido, o sea, enseña de que cada uno es especial en ese sentido y de que los otros pues se tienen que merecer lo que están recibiendo, porque si no Dios no hubiera permitido eso. Demuestra de que Dios se preocupa por un examen más de lo que se va a preocupar por la muerte de 10,000 niños en África. Y esa es la contradicción que yo encuentro en todo eso, fuera de la que dice la oración. O sea, clarito dice, la oración tiene este efecto, y entonces cuando no la tiene significa de que es falso. Una pregunta, ¿tú crees en leer la palma? ¿Tú crees en los horóscopos y crees en esas cosas sobrenaturales también o no? No, que todo eso es parte de lo que nosotros enseñamos como prácticas de ocultismo, y la Biblia las prohíbe. Okay. Porque tú sabes de que mucha gente que le leen la palma me dicen exactamente lo mismo. No, es que tú porque no crees, pero si tú creyeras en la lectura de la palma te darías cuenta el poder que tiene esta gente, que esto y que lo otro. Hay una cosa que no sé cómo se dice en español, en inglés se llama confirmation bias. Es cuando una persona está recargada a creer cosas que confirman lo que ya creen. De modo que mucha gente cuentan cuando alguien está adivinando, yo hablo con los muertos. No sé si ha llegado a ver en televisión a alguien que sale y dice, yo hablo con los muertos. A ver, aquí en este grupo de gente hay una persona que se murió hace poco, no sé, el nombre comienza con una M o con una N, y alguien salta y dice, mi mamá María se murió no hace mucho. Ok, y sí, su mamá no podía respirar y se sentía como en el pecho oprimido, que, sí, ella no, cuando estaba muriendo no podía respirar. Y cosas así, ¿no? Por el estilo. Y entonces han hecho estudios donde cuentan las cosas, las fallas, cuántas cosas fallaron adivinando y cuántas cosas le acertaron, porque lo que están haciendo es guiando a la persona que le diga sí o no. Y se dan cuenta de que la gente solamente cuenta lo positivo e ignora lo negativo. Entonces con la oración es lo mismo. Mucha gente reza por muchas cosas. Cuando no se da, no lo cuentan como nada, y si se da, ve que la oración sí funcionó, pero nunca cuentan las veces que no se da. Mira, Dave, ya creo que estamos llegando al final. Sí. Solamente me gustaría hacerte, respecto a la oración, un comentario. Sí. La oración, desde mi punto de vista, no es un medio para obtener algo en cuanto a pedir cosas que quiero. La Biblia a mí me enseña que la oración es un medio para conocer a Dios. Mucha gente cree que la oración es un monólogo en el cual yo solo hablo y especialmente pido cosas. Pero para la gente que nos escuche, que llegue a escuchar este podcast, la oración realmente es un medio a través del cual yo puedo conocer a Dios. Es un diálogo como el que estamos teniendo tú y yo ahorita. A través de este intercambio de ideas, tú y yo nos vamos conociendo, vamos sabiendo cómo piensa el otro, qué le gusta, qué no le gusta. Y Dios, al ser una persona, podemos comunicarnos con Él. Entonces sí quisiera dejar como claro que para mí la oración no es solamente cuando mi pariente está enfermo, solamente cuando quiero o necesito algo. Para mí la oración es y ha sido un medio a través del cual yo puedo conocer a Dios, a través del cual yo me puedo relacionar con Él, no solamente para pedirle, sino para conocerlo. Sí. Ok, y en otros shows vamos a hablar de otros temas. Uno que me gustaría tocar a futuro sería tal vez para un cuarto show, porque para el próximo show vamos a hablar, quiero que hablemos sobre la moralidad, sobre lo que nos enseña sobre la moralidad, si uno puede tener moralidad con religión o sin religión, en qué ayuda a tener, qué es ser moral, etcétera. Hay mucha gente que dice que uno no puede tener moralidad si no tiene religión. Etcétera. Y tal vez el show siguiente podríamos hablar sobre la fe,
qué es la fe, qué significa la fe para una persona o para otra. Hay gente que dice, bueno, tú cuando te levantas en la mañana tienes fe de que el sol va a salir, por ejemplo, y de que eso es... Hay otra gente que dice, fe es confiar en la persona que tú amas, en la persona que tú quieres, es creer de que son buenos aunque no tengas evidencia de eso o aunque tengas poca evidencia. Y hay otra gente bueno, hay muchos significados de lo que es fe y la Biblia habla de lo que es tener fe también. Y hay ciertas religiones que se basan en exámenes de fe. ¿Qué exámenes de fe hay para comprobar si uno tiene o no fe de lo que dice la Biblia y lo que dice Dios? En fin, si los oyentes tienen alguna otra sugerencia de temas que deberíamos de tocar, lo que sea, por favor, déjenlo saber por Facebook. Voy a abrir vamos a tener David y yo vamos a tener una página en Facebook solamente para el show, donde la gente pueda hacerle download a los podcasts y puedan poner sugerencias, comentarios, etcétera. David, ¿alguna otra cosa que se me haya olvidado? No, pues estamos aquí más puestos que un calcetín, como decimos, y saludos a todos los que nos escuchan y nos hacen el favor de descargar este podcast. Sigue siendo un experimento, a ver qué ocurre con estas conversaciones y esperamos poder contribuir un poquito a su pensamiento, a su estudio, a lo que ustedes están indagando. Y por mi parte estoy para servirles y un saludo y un abrazo hasta Chicago. Allá Sí estás en Chicago, sí, ¿no? Yo estoy en Washington, D.C., pero tenemos gente en Chicago, confundí. Muchos oyentes en Chicago. David y yo nos conocimos en un show de radio en Chicago mientras estábamos a larga distancia. Pero hay... Y un saludo y mucho éxito en tu evento que vas a tener del Reason Rally. Sí, el Reason Rally va a ser aquí en Washington en junio 4, donde va a venir gente de todo el país todavía falta, pensé que ya era... No, ya va a ser en junio cuando está el clima un poco mejor. En este momento el clima afuera está como a 10, en centígrados sería como 15 o 20 grados, no, es como 10 grados bajo cero. Sí, wow. Está bastante frío en Washington. Tengo un perro San Bernardo y le da frío salir. No, yo no me imagino lo que es eso. Yo jamás he llegado siquiera al cero. Mira, estás bienvenido a venir aquí en invierno a tirar bolas de nieve o lo que sea. Wow. Siempre estás bienvenido aquí en Washington. Tienes donde llegar, David. Okay. Gracias. Igualmente acá en México está tu casa. Gracias. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima.